Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar una reseña de este oráculo, Liberación Energética, de la autora Isabel Serf, la autora es francesa. Lo tenéis en francés y en español. En inglés no sé si está. La parte de atrás os trae 44 cartas más el libro. ¿Para qué podéis utilizar este oráculo? Sobre todo para tiradas interactivas genéricas o a lo mejor para trabajar la energía de nuestro cliente o en vuestros tarots interactivos, el por qué esa persona está bloqueada en este momento. Si es a lo mejor algo de entorno familiar, que necesita sanar. Lo aconsejo, por supuesto, y hace un mes que las tengo estas cartas, ya las he utilizado en interactivos. También para mí personalmente, con clientes privados, como siempre os digo, cuando me gusta comprar algún tarot o oráculo, siempre me gusta utilizarlo unas semanas para daros mi opinión personal. Os lo aconsejo, sí que es verdad que tiene más oráculos esta autora. Yo tengo el chakra del corazón, de vidas pasadas, liberación energética. Os lo aconsejo, está muy bien. Aparte me gusta porque los diseños son rollo minimalista y la verdad que para las tiradas se hace muy ameno y muy fácil de canalizar. Aparte tienen mensajes muy directos y va al grano. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Y si te ha gustado esta reseña, sobre todo comenta qué te ha parecido este oráculo, si te lo comprarías, lo tienes. Yo me lo compré en el Snack, pero también lo podéis encontrar por Amazon, creo que también en Busca Libre, en la Casa del Libro, en cualquier tienda esotérica. Y bueno, esta es la cajita, la parte de atrás. Si queréis leer la parte de atrás, pues pausar el vídeo. El libro. Os lo aconsejo que os lo leáis porque os va a proporcionar mucha información. Está muy bien explicado. La verdad que los oráculos que tiene esta autora me encanta. Como he dicho, si queréis pausar el vídeo, pues pausadlo por leer un poco por encima los mensajes del libro. Entorno perjudicial. Pues os decía que es un oráculo que para trabajar en temas de energías, bloqueos emocionales, en cualquier área de vuestra vida o del cliente es muy bien. Yo lo he combinado con otros tarots, con otros oráculos. Podéis canalizar mucha información. Esta es la parte de atrás del libro. Aparte, esta es la parte de atrás del oráculo, es súper chulo, es muy minimalista. Los bordes de color lila o violeta. Y bueno, empecemos. Pasado. Cansancio. Chakra de la corona. Dependencia afectiva. Intuición. Abandono. Benevolencia. Entorno perjudicial.
protección, karma familiar, rechazo, meditación, cambios concretos, renovación energética, mediunidad, sanación emocional. Aparte, las imágenes son súper intuitivas a la hora de tirar. A mí me relajan un montón. Las cartas, sobre todo, canalizo mucha información. Sí que es verdad, como he dicho antes, yo tengo 3 oráculos y los suelo utilizar. Injusticia, magnetismo, cristales, angustia, armonía, autoestima, equilibrio, vínculos tóxicos, chakra de la raíz, cólera, agitación interior, dispersión de energías, hábitos de vida perjudiciales, traición, fuerza interior, chakra de la garganta, chakra del plexo solar, enfermedad física, transformación energética, linaje kármico, sufrimiento emocional, chakra del corazón, chakra del tercer ojo, chakra sagrado, bloqueos kármicos y última carta, malicia. Como os he dicho antes, lo podéis combinar sobre todo para tiradas del amor, para trabajar en la energía que le está bloqueando vuestro cliente, o en un interactivo para tiradas genéricas. Por ejemplo, si es vuestro primer cliente, para sacar más información, cómo se puede encontrar, en qué término está de su vida.
o para vosotros mismos, obviamente. Yo es un oráculo que la verdad, cada día me he ido sacando una cartita y me ha servido bastante. He recibido mucha información en que en estos momentos qué bloqueo puedo tener, qué debo de trabajar, en qué área. Os lo aconsejo 100%, este oráculo lo podéis combinar con otros oráculos, con otros tarot, por supuesto. Espero que te haya gustado esta reseña. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.